grabación. Ya, bien. Entonces vamos a iniciar con este problema de presión de fluidos. Aquí y aquí. Ya. Dice calcular la presión y la fuerza total aplicada sobre la pared de una represa que almacena 500.000 metros cúbicos de agua a 50 metros de profundidad y cuyo ancho es de 100 metros. Entonces ya conocemos una dimensión de la pared y la profundidad o altura a la que está el fluido. Entonces tenemos esos datos conocidos. Este ancho lo vamos a escribir como X, que es igual a 100 metros, y la altura va a ser Y. Y es de 50 metros. A ver, ¿qué más vamos a tener aquí? También conocemos el volumen. El volumen que va a ser de 500.000 metros cúbicos. Y otro dato que ya conocemos es la densidad del agua, que esto tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, bien, entonces hasta este punto tenemos esta cantidad de datos conocidos. Y también conocemos las ecuaciones para relacionarlos. Entonces sabemos que la presión que se va a aplicar va a ser igual a... a ver, antes de esto, ¿cómo podríamos mostrarlo? Porque no es lo mismo la presión que se va a aplicar aquí abajo que la presión que se va a aplicar aquí al costado. Entonces lo vamos a escribir así. Primero vamos a ir considerando diferenciales de presión. Sí, mejor con diferenciales. Que va a ser igual a la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por un diferencial de altura. Eso quiere decir que en función de cuánto varía la altura vamos a ir hallando la presión. Entonces, a ver, lo escribiremos aquí. Que una mínima porción lo vamos a denominar dy. Un diferencial de y. Como les expliqué en lo anterior, estos diferenciales usualmente en física indican pequeños cambios. Quiere decir porciones infinitesimales de una magnitud. Y con rojo vamos aquí. Ya. Sí. Y así. Ya, ese va a ser nuestro diferencial de altura. Entonces conocemos esta ecuación. Para determinar la presión en la pared tenemos que sumar todas las pequeñas presiones que se aplican. Como les expliqué aquí, la presión a una misma altura va a ser igual. Es decir, la presión que está aquí va a ser igual a la presión que está aquí, que se aplica hacia los costados y es la misma que se aplica hacia abajo. Es como si agarráramos y de una sola capa halláramos la presión. Entonces, si esto fuera una capa de agua, algo así, entonces la presión que se va a aplicar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo va a ser la misma.
Y esto es lo que estamos denominando diferencial de presión. Entonces esto va a ser nuestro dP. Entonces, como es la misma presión que se aplica hacia todas las direcciones, podemos considerar que la presión que se va a aplicar en la pared va a ser igual a este dP. O sea, la presión que se aplica por cada capa. Entonces, para hallar la presión total, lo que podemos hacer es simplemente integrar. Esto lo vamos a llevar un poco más arriba. Ya. Entonces esto lo vamos a integrar dP. Si establecemos límites de integración, va a ser desde 0, porque desde la parte de arriba no se aplica ninguna presión. Va a ser una presión 0 hasta una presión P, que desconocemos. Y aquí también vamos a tener una integración, pero en este caso del diferencial de altura de Y. Y este vamos a medir de arriba hacia abajo, porque la presión va a ir incrementando a medida que vayamos más profundo. Entonces vamos a considerar que en la parte de arriba la altura va a ser de 0 y en la parte de abajo ya sabemos que es de 50 metros. Entonces integrando en ambos lados vamos a tener P es igual aquí ρ multiplicado por G multiplicado por un delta Y, que no es otra cosa que la diferencia de alturas. Entonces esto va a ser 50 metros menos 0 metros, que directamente va a ser 50 metros. A ver, ya. Entonces aquí reemplazando las otras magnitudes vamos a tener la aceleración de la gravedad de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. A ver, esto lo haré un poco más pequeño para que entre. Ya. Entonces, para hallar la presión que se aplica sobre la pared, simplemente vamos a multiplicar. Entonces tenemos 1000 por 9.80 por 50. Y nos sale que se va a aplicar una presión de 490.000 pascales. A ver, verificamos que todas las unidades estén bien. Va a ir kilogramo por metro sobre segundo, que va a dar newton, metro entre metro cúbico, metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado nos va a dar pascal. Ya, y esa sería la primera parte del ejercicio. Ya conocemos la presión que se aplica. Pero ahora nos pide también hallar otra magnitud, que es la fuerza total que se aplica sobre esta pared. Entonces, para esto tenemos que utilizar otra ecuación también. Entonces, ya sabemos que nuestro diferencial de presión
No, mejor lo escribimos en notación normal, así igualamos las ecuaciones más rápido. Esta que hemos obtenido integrando por gravedad por diferencia o diferencia de alturas, que en este caso, como estamos integrando desde 0 hasta y, también lo podremos escribir directamente como y. Y ahora es importante que tomemos esto en cuenta. Vamos a utilizar nuestra notación diferencial para, ¿cómo se dice?, para hallar la presión. Entonces vamos a tener que ser diferencial de fuerza entre diferencial de área. Ahora, estas ecuaciones las podríamos escribir también de otra forma. Estas son las que teníamos originalmente. Pero en este caso del problema, lo que tenemos es que aquí, ¿está? Ya, estas van a ser pequeñas presiones que se van a aplicar. Entonces, vamos a decirlo intuitivamente, vamos a determinar las ecuaciones aquí. Son diferenciales de presiones que se aplican sobre la pared. Entonces ya sabemos que la presión total era la suma de todos esos diferenciales de presiones. Pero ahora tenemos otra cosa aquí. Y es que esos diferenciales de presión también nos pueden determinar el diferencial de fuerza. Es decir, cada pequeña fuerza que se va a aplicar sobre la pared debido al agua que está presente en la represa. Entonces, estos diferenciales de fuerza podríamos hallarlos en función de los diferenciales de presión. Mejor al revés. Así se entiende mejor. Entonces esto sería diferencial de fuerza es igual al área multiplicado por el diferencial de presión. Es en este caso que estamos considerando porque las presiones van a ser infinitesimales, al igual que las fuerzas. Y lo que queremos es sumar todas esas fuerzas, cada pequeña fuerza que se va a aplicar sobre la pared, para hallar la fuerza total. Ahora sí. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer es que tenemos el diferencial de fuerza y vamos a escribir el diferencial de presión. Sí, el diferencial de presión, como lo habíamos hecho antes. Diferencial de ella. Entonces tenemos que el diferencial de fuerza va a ser igual al área, esta pequeña área que se va a aplicar, multiplicado por la densidad, por la gravedad y por el diferencial de altura. Y nos falta una parte más, y es que esta área, el área total en la que se va a aplicar las fuerzas, la vamos a escribir como X multiplicado por Y. Que estos son dos valores que ya conocemos, los hemos escrito aquí. Entonces, esto hay dos formas de escribirlo. En función del diferencial de presión o la presión y cómo afecta en cada pequeña porción del área. Técnicamente nos va a dar lo mismo, porque si consideramos aquí la presión como la presión total, entonces vamos a tener diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área, solo que en este caso va a cambiar que esa va a ser nuestra ecuación de diferencial de presión,
Digo, nuestra ecuación de presión total, la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura total. Esa es nuestra presión total. ¿Y cómo va a afectar en cada pequeña unidad de área? Cada pequeña unidad de área vamos a considerar que va a ser de X. X es lo que mide todo este ancho de la pared de la represa, o todo este largo, mejor dicho, que va a ser de 100 metros, por un diferencial de altura. Entonces, tenemos X, que va a ser el ancho, por un diferencial de altura. Podemos reescribir esto porque tres de estos datos son constantes: la densidad, la gravedad y el largo. Entonces lo podemos reescribir así. Y directamente integrarlo. Entonces este diferencial de fuerzas lo vamos a integrar desde 0 hasta f, porque desde el inicio hay una fuerza 0 por parte del agua. Donde no hay agua no se aplica fuerza, entonces tenemos una fuerza 0 hasta una fuerza F, que es la fuerza total, que es la sumatoria de todas las fuerzas que van desde este punto hasta este punto, 50 metros más abajo. Y por propiedades de integrales que ya deben dominar, las constantes salen e integramos nuevamente desde 0 hasta 50, que sería la altura de nuestra represa. Entonces aquí integrando desde 0 hasta f nos va a dar f, e integrando por este lado nos va a dar densidad por gravedad por el largo de la represa, y esto que integramos nos va a salir distinto al anterior. Mejor con corchetes. Integrar y nos va a dar y cuadrado sobre 2, y este desde 0 hasta 50. Con nuestros límites de integración. Entonces aquí simplemente nos falta reemplazar y obtenemos el resultado. La fuerza total va a ser de densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por gravedad, aceleración de la gravedad con 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el ancho de la represa, que va a ser de 100 metros, y esto multiplicado aquí por en cuanto evaluamos los límites de integración. Entonces tendríamos 50, bueno, siendo precisos con las unidades, ya sabemos que esto de aquí lo que nos tiene que dar es en metros al cuadrado, no. Debería darnos en kilogramos, sí, metros al cuadrado. Está bien. Entonces aquí vamos a tener 50 metros al cuadrado sobre 2, o simplemente podemos sacar las unidades y escribirlas en la parte de afuera. Entonces ya sabemos que esto va a ser metros cuadrados, 50 cuadrados sobre 2 menos 0 cuadrados sobre 2, que va a dar 0. Evalúan todo esto. 50 cuadrados sobre 2 nos va a dar un resultado de a ver cómo da esto, cuántas cifras significativas. Vamos a considerar 3 porque la mayoría de números no están con
precisión. Solo son datos numéricos, entonces 25 por 10 elevado a la 9 newtons. Esta es la fuerza total que se va a aplicar sobre la represa. Y sí, ¿alguna pregunta hasta este punto? Si no, entonces continuamos con lo siguiente, que va a ser una explicación teórica, y después volvemos con ejercicios. Entonces vamos a saltar esto de aquí y esto de aquí. Ya. Entonces pasamos a lo siguiente, que sería equilibrio de presiones. Es algo que ya han debido ver con los manómetros. Son tubos que se utilizan para comparar la densidad de distintos líquidos, pero vamos a ver su funcionamiento un poco más a detalle. Entonces, no son tan así, son más tubos en U. A ver, vamos a hacer un poco. Ya, ahí está mejor. Entonces van más o menos así. Y aquí lo que se hace es colocar dos distintos líquidos, o en algunos casos se cierra esto y se coloca un gas para determinar la presión. Entonces, digamos, tienen cierta medida de agua. Aquí hasta aquí. Y otro líquido, como suele ser usado mucho, el mercurio. La razón de que se use el mercurio en manómetros es porque, a diferencia del agua, no se va a evaporar. O sea, llega a un punto de ebullición, pero es a temperaturas altísimas. Entonces, no va a llegar a evaporarse si lo sometes a 100, 300 grados centígrados. Ni tampoco se dilata demasiado. Entonces, no van a variar mucho las medidas si varía la temperatura. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver cómo es que funciona un manómetro, en pocas palabras. Y para eso primero tenemos que considerar qué es el equilibrio de presiones. Bueno, si pueden observar este gráfico, no muy preciso, de un manómetro, pero se entiende más o menos. La idea es que se ingresa un líquido por este lado y otro por este lado. Y si ya han visto la parte de dinámica, si no se aplica una fuerza externa constantemente sobre algo, entonces, primera ley de Newton, tiende a mantener su estado de movimiento. Entonces las cosas, como por decirlo, un resorte que lo estiran y después lo sueltan, llegado un momento va a volver a su posición de equilibrio, en el que ya la sumatoria de fuerzas es igual a cero, a diferencia de cuando lo estiran, que están aplicando cierto trabajo sobre el resorte. Entonces, en este punto vamos a considerar que esto también llega a un equilibrio. Lo que ocurre aquí es que, ¿cómo podemos colocar?
vamos a dividir en dos este manómetro. Y lo que sabemos que ocurre por el equilibrio de fuerzas es que la fuerza que se va a aplicar, la fuerza que va a ir en... ¿Está? No, quiere dar. No. Ya, la fuerza que se va a aplicar en este sentido debe ser igual a la fuerza que se va a aplicar en este sentido. Entonces aquí la fuerza que está aplicando este fluido sobre este punto debe ser igual a la fuerza que aplica este fluido sobre este punto. Es lo que sabemos por el equilibrio de fuerzas. O el principio de acción-reacción, que la fuerza que ejerce es la misma que se ejerce en sentido contrario. Hay dos formas de entenderlo por ahí. Entonces, aquí sabemos que las dos fuerzas son iguales, las vamos a llamar fuerza 2 y fuerza 1. Pero también, como estamos tomando un punto específico, no un punto, sino una sección específica sobre la que se aplica esta fuerza, entonces podemos considerar que si dividimos entre esa misma sección, estas fuerzas, se va a mantener la ecuación, porque es la misma sección. Es decir, si tienen un tubo, que va así, pasa por este lado así, y pasa por este lado así, entonces la sección, si consideramos que va en este sentido, va a ser la misma que si consideramos que va en este otro sentido. Es por eso que podemos igualar las fuerzas. Y es por esa misma razón que si consideramos la misma sección, se van a igualar las presiones. Que en este caso vamos a considerar que la fuerza no es otra cosa, que la presión no es otra cosa que la fuerza sobre la sección en la que se aplica. Entonces tenemos que se igualan las presiones. Y es lo que conocemos como equilibrio de presiones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque, este es un principio importante que vamos a aplicar más tarde en ejercicios. ¿No? Entonces proseguimos. Vamos a resaltar esto. ¿Sí? Ya. Y a ver, ¿cómo nos puede ayudar esto a determinar, ¿cómo se dice? ¿Cómo nos puede ayudar a determinar las densidades de distintos fluidos o presiones de gases? En el caso de densidades de fluidos, este tubo se va a mantener abierto de este lado y abierto de este otro lado. En un momento vamos a entender qué es la presión atmosférica y cómo esto va a afectar a las medidas en el manómetro. Pero por el momento vamos a explicar cómo es que se hallan las... Sí, cómo es que se hallan las presiones. Entonces, la presión en un punto, cuando se habla de un manómetro o de cualquier, ¿cómo se llama? De cualquier objeto de medición de presiones, va a ser la presión externa, presión cero, más la presión interna, o la que se considera como presión manométrica. Yo lo escribo con esta notación, pero en otros libros lo van a encontrar la presión manométrica como P minúscula tal vez, o como P sub M. Pero para que se entienda, la presión manométrica la voy a representar como P sub F. Y creo que ya lo hice en anteriores ejercicios.
Entonces, como estamos determinando el manómetro, esta presión externa vamos a decir que no la conocemos. Solo sabemos que está abierto este tubo, entonces va a haber presión externa. Y por esta igualdad de presiones vamos a tener que la presión 2 es igual a la presión 1. La presión 2 va a ser igual a la presión externa más la presión manométrica 2. Y esto va a ser igual a la presión externa más la presión manométrica 1. Como pueden ver, en ambos lados se suma la presión externa, por lo que esta misma presión que va por este lado y por este lado va a ejercer fuerzas en contra. Entonces se va a anular. Se puede entender de forma intuitiva y por medio de la ecuación. Y como ya hemos visto, la presión manométrica tiene una ecuación de la densidad, en este caso densidad 2, por la gravedad por la diferencia de alturas. Sí. Y en este caso va a ser la densidad 1 que se multiplica por la gravedad, que se va a multiplicar por la diferencia de alturas igualmente. Solo que en este caso la diferencia de alturas del primer líquido. Y esto lo podemos resumir más aún, porque la gravedad se está multiplicando en ambos lados. Entonces si dividimos todo entre gravedad, se va la gravedad y se va la gravedad. Y nos quedaría densidad por diferencia de altura 2 es igual a densidad por diferencia de altura 1. Como estamos considerando respecto al mismo punto de referencia estas diferencias de alturas, las podemos considerar como alturas absolutas. Solo en este caso porque estamos considerando que son relativas a un punto, pero es al mismo punto. Entonces vamos a terminar la medición entre estas alturas. ¿Y qué más? Creo que ahí se iguala la ecuación. Entonces esta es otra ecuación que se utiliza. En este caso para determinar densidades a partir de la presión manométrica. ¿Hasta ahí hay alguna otra pregunta? Entonces continuamos. Entonces ya sabemos cómo determinar densidades en un manómetro a partir de cómo es que varían las alturas de los fluidos que están aquí adentro. Pero esto solo se va a aplicar en el caso de un manómetro o totalmente abierto de ambos lados, o uno que es menos común pero que también funciona con la misma ecuación, un manómetro totalmente cerrado. En cualquiera de estos dos casos se puede aplicar la ecuación. Si tienen abierto de un lado el manómetro, esta ecuación ya no va a servir, porque de este lado va a ingresar presión externa, la presión del aire. Entonces el equilibrio va a desplazarse y lo podemos ver en la misma ecuación, que en este caso la presión 1 sería la presión manométrica 1 más la presión externa que entra por un lado del tubo. Entonces la ecuación ya no sería así, sino que consideraríamos la presión externa. Pero son cosas que tienen que tomar en cuenta al momento de resolver. Por eso es importante conocer esto en tema conceptual, porque cuando es solo fórmulas y se aplican muchas veces se deja de lado el razonamiento y se resuelve de forma mecánica. Al resolver de forma mecánica hay cosas que
se dan por hecho o se toman por alto que pueden afectar al resultado. Entonces, bueno, por eso consideré importante explicar esta parte de aquí. ¿Qué más? Ahora vamos con el tema de presión del aire, porque es algo que han debido escuchar o tal vez ya saben cómo es que funciona. A ver, la presión atmosférica o presión del aire, también se lo denomina así. Es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. A ver, lo vamos a dibujar más o menos así. Vamos a decir que este es el planeta y que vamos a considerar un punto a cierta altura. Entonces vamos a tener que podemos tomar, o sea, imaginariamente, un cierto volumen que se extiende hasta donde está el límite de la atmósfera. Vamos a disminuirle un poco de grosor por esto. Ya. Hasta ahí más o menos, que sean concéntricos. Entonces, esto es una columna de aire que se extiende desde la superficie hasta la atmósfera. Y si consideramos esta columna de aire, vamos a tener, vamos a ver de este lado, que al igual que hemos visto en el caso de fluidos en estado líquido, una columna de aire también va a tener un peso del aire que va a ser sumando todos los distintos pesos. Vamos a denominar esto, no sé, diferencial de peso. Que se va a ir sumando. Entonces la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire debido al peso del mismo aire. Y en el caso de que, por ejemplo, nos encontremos con, no sé, una elevación, aquí lo voy a exagerar, pero solo para que se entienda la idea. Si nos topamos con una montaña o un terreno en elevación, por ejemplo, la ciudad de La Paz, que han debido escuchar que está a menor presión atmosférica que al nivel del mar, es debido a su altura. Entonces, esta altura va a variar dependiendo de qué tan alta esté la superficie. Y por lo tanto también va a variar la presión del aire, porque hay menos aire, o en esta columna imaginaria de aire, va a haber menos aire que va a ejercer una presión en un punto a distintas alturas. Y la presión del aire a nivel del mar, a ver, aquí, la presión atmosférica a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, es de una atmósfera. Esta es una unidad estandarizada que se utiliza cuando trabajan con presiones, que es igual a 760 torricellis o milímetros de mercurio. Una unidad que les voy a explicar ahorita, no se preocupen. Y que en pascales, a ver, eso no me acuerdo cuántos pascales equivalía.
A ver, en pascales es... bueno, exactamente son 101.325 pascales. Pero no es necesario que memoricen todas estas unidades. Ahorita les voy a explicar cómo obtenerlas. Con que se acuerden de que una atmósfera equivale a 760 torricellis, basta por hallar todos los demás. Entonces, voy a borrar esto. Y esta unidad de milímetro de mercurio nació para el uso de los manómetros, porque como les dije, el mercurio es uno de los principales fluidos que se utiliza para medir presiones y densidades de otros fluidos. Sabemos que aquí conocemos que la densidad de mercurio es de 13.6 gramos por por centímetro cúbico. Ya. Esta es la densidad conocida del mercurio. Entonces, se puede medir la presión en función de algo que se conoce como milímetros de mercurio. Entonces, esta unidad de presión quiere decir cuánta es la altura de mercurio en milímetros que se debería utilizar para igualar la presión si ingresara por este otro lado. Entonces, para igualar la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio al nivel del mar. 760 milímetros, también lo podríamos escribir como centímetros de mercurio, son 76 centímetros de mercurio. Vamos con un milímetro. Entonces, si pudiéramos lograr un vacío total a este lado, por decirlo así, y esto lo dejáramos totalmente abierto por este lado, lo que ocurriría al nivel del mar es que el mercurio ascendería hasta 76 centímetros. Eso tendría que ser digamos que este manómetro es de más o menos 1 metro. La diferencia está ahí. Y el mercurio está aquí. Entonces, esta diferencia de alturas, vamos a representar aquí con rojo, que va desde este punto hasta este punto. Estos serían los 760 milímetros de mercurio. ¿Y cómo es que se utiliza esta medida para convertirla a pascales? Se parte de la densidad del mercurio y vamos a tener que densidad mercurio multiplicado por altura de mercurio y esto multiplicado por gravedad, va a ser igual a cierta presión. P. Entonces reemplazamos aquí
13.6 gramos 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por la altura de mercurio, que va a estar en inicialmente en centímetros, porque tenemos nuestra densidad en centímetros. Entonces vamos a decir que estén un centímetro. Esto multiplicado por la gravedad. No, quiero hacer una conversión. Entonces para obtener esto en pascales lo tendría que igualar a un centímetro de mercurio. Entonces aquí tenemos un centímetro de mercurio. Y quiero que esto me dé en pascales. Ahora sí funciona. En el sistema CGS es de 980 metros sobre, digo, centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero si calculo esto lo voy a tener que hacer en línea. Ya, vamos a ir un poco más atrás. Prefiero cambiar un poco las unidades para que nos salga directo y no tener que hacer conversiones. Entonces lo vamos a tener así. Esto va a ser 1 milímetro de mercurio, tal cual. Esto va a ser 13.600 kilogramos por metro cúbico. 1 milímetro lo tenemos que escribir en metros. Tenemos que tener bien definidas las unidades. Y esto como 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto es cómo se define 1 milímetro de mercurio. ¿Cuánta es la presión que aplica mercurio con 1 milímetro? Y si realizamos las operaciones nos va a salir que 1 milímetro de mercurio equivale a 133.28 pascales. Entonces, si en algún momento les presentan en una unidad y deben convertir a otra, traten de recordar la definición de esa unidad. Es decir, cómo se define dicha unidad. A ver, si buscan en internet les va a salir la conversión de 133.32, que es cercano, pero no, supongo que es porque no utilicé tanta precisión al momento de al momento de utilizar la densidad de mercurio. Entonces, si utilizan más dígitos aquí, si recuerdan más, les va a salir con mayor precisión esta conversión. Entonces, esto no es un igual, sino que es un estimado. Ya, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Esto sí se iguala a un Torricelli. Ya, si no, entonces vamos a ir con un ejercicio y yo creo que ahí vamos a quedar porque es lo que tenía planeado por hoy. Llegar hasta esta parte de manómetros, equilibrio de presiones y hacer un ejercicio. No muy complicado porque de este tema no hay ejercicio muy complicado. La cosa es entender esta parte. Ya, entonces vamos con un ejercicio. Esto de manómetro y equilibrio de los fluidos.
Y se nos dice que en un manómetro abierto de ambos brazos se busca determinar la densidad de cierto fluido. Y para esto se utiliza el manómetro con la ecuación que ya hemos visto, comparando las densidades. Entonces se busca determinar la densidad de cierto fluido y se sabe que la diferencia del toque... ¿Cómo podemos colocar esto? Diferencia de alturas. Ya. Antes de eso, se utiliza mercurio como fluido base. Base para la medición. Ya. Ahora sí me da la pregunta. Tuvieron alturas de... Ay, bueno. Ahora está aquí. 5 centímetros. Mercurio. Y a ver de cuánto era del otro. Ya. Vamos a decir que es de 13 centímetros. Fluido. Ya, esto sería todo el enunciado. Entonces tendríamos aquí el manómetro, que mejor lo copio de aquí. No, eso ya no. Ya, entonces más o menos hasta aquí. 5 centímetros y el otro tiene una medición de 13. Ya, hasta aquí. No sé si se verán bien los colores, espero que sí. Y siempre se mide respecto al punto en el que se chocan los dos fluidos. Entonces el mercurio se mide desde que establece el mercurio, es el tope del mercurio, y lo mismo va a ocurrir en el caso del otro fluido. El manómetro está abierto de ambos brazos. Entonces, datos que conocemos van a ser la densidad de mercurio, que lo vamos a anotar en
gramos sobre centímetro cúbico, porque es la unidad en la que queremos obtener la otra. Si no nos pide unidad, para densidades usualmente se usa esta porque es algo muy utilizado en química. Entonces las balanzas que se utilizan en química suelen estar en gramos por el tema de precisión, no tanto en kilogramos por las cantidades que se utilizan de los compuestos. Entonces por el tema de precisión suelen utilizar unidades en el sistema CGS. Conocemos la densidad del mercurio, conocemos la altura del mercurio, que es de 5 centímetros. Conocemos la altura del otro fluido, lo vamos a denominar F, que va a ser de 13 centímetros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser comparar las densidades con la ecuación que ya hemos visto, que era densidad 2 por altura 2 es igual a densidad 1 por altura 1. En este caso podemos considerar 2 o 1 a cualquiera porque, como ven, esta ecuación es simétrica. Entonces, da igual cuál consideren primero. Entonces, densidad del mercurio, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y este se va a multiplicar por ¿dónde está? 13.6 gramos sobre centímetro cúbico por 5 centímetros. Y esto va a ser la densidad desconocida del fluido, que se va a multiplicar por la altura de 13 centímetros. Entonces, como ven, las unidades de aquí, centímetros con centímetros, se van a ir, se van a dividir entre sí, y nos va a quedar la unidad en la que hemos escogido la densidad. Entonces esto es indiferente, podría darles en metros y en metros, siempre y cuando las unidades de altura sean las mismas, se van a igualar las unidades de densidad, porque es como una, ¿cómo se dice? Esto tiene una relación de proporciones. Entonces, en relación de proporciones, técnicamente siempre se van a anular las unidades. Y aquí simplemente hacemos un despeje. Lo voy a dividir directamente esto. Va a ser de 13.6 por 5 entre 13. Y nos va a salir que este líquido tiene una densidad de 5.23 gramos sobre centímetro cúbico. Ya. Y ahora vamos a resaltar el resultado. Y antes de finalizar, esto tiene otro inciso que nos dice cuánta debería ser la altura de agua para poder igualar la misma altura de este fluido. Entonces, aquí lo vamos a escribir. Utilizamos la misma ecuación. Densidad 2 multiplicada por altura 2 va a ser igual a la densidad 1 multiplicada por la altura 1. En este caso nuestra densidad 2 y altura 2 los vamos a considerar del agua. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. No, creo que así se definió el gramo, como la masa de agua en un centímetro cúbico. Por eso la unidad es exacta. Después tenemos la altura de agua que desconocemos.
Tenemos la densidad del fluido que ya hemos encontrado, que es de 5.23 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto multiplicado por la altura del otro fluido que tenemos que igualar es de 13 centímetros. Y si pueden observar aquí ocurre algo, bueno, ocurre lo mismo que en el anterior caso, solo que con las alturas. Por la relación de proporciones que tiene esto, gramo entre centímetro cúbico, la unidad es como que pasara a dividir aquí y seguiría con este gramo 3 centímetro cúbico. Entonces nos quedaría en centímetros igualmente. Voy a realizar directamente la operación de 5.23 por 13. Esto dividido entre 1. Y nos va a dar una altura de 68 centímetros. Para aclarar un poco, vamos a decir que este es el inciso A y este inciso B. Ya. Y listo, entonces creo que ahí quedaríamos por hoy. Es lo que tenía planeado. A no ser que quieran ver otro tema, lo dejaríamos aquí. ¿Tienen alguna consulta o algún comentario aparte de este tema de presiones? Porque la siguiente vamos a ver un ejercicio más y ya se cierra esto. Vamos a entrar con lo que es empuje, principio de Arquímedes, y después de eso entramos directamente con lo que sería hidrodinámica. Entonces lo cortaré aquí la grabación.